Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Esto es Burking Guille y yo soy Guille. Y hoy os vengo a hablar sobre el resumen de partidas y de juegos jugados durante el mes de mayo. Este mes que ha habido bastantes cositas. Empezamos con una casa rural, con el grupo habitual, estas casas que organiza el ya famoso Guille del Norte, o el Guille Bueno, como lo llaman algunos. Luego también estuvimos en las jornadas de Queremos Jugar, en Dos Hermanas, en Sevilla, con visita al agujero Hobbit incluida. Y bueno, aparte de findes de jugar bastante, tuvimos, bueno, este último fin de semana, fin de intensivo de Frosthaven, que maravilloso. Así que nada, ha habido muchas partidas y por lo tanto, pues bueno, vamos a empezar como siempre por esa actualización de cómo van los retos de este año. Este mes han sido 116 partidas a 64 juegos diferentes, de los cuales 24 han sido nuevos, ¿vale? Esto en parte por la casa rural también, y por las jornadas ha habido mucho juego nuevo. En el reto del abecedario seguimos igual, 25 y 27, no estamos avanzando en esa parte. También porque como estamos haciendo el reto extremo, digo, bueno, pues cuando ya lleguemos ahí, cumpliremos esto, ¿no? Y este mes en el reto extremo hemos avanzado un montonazo. Llevo 16 de 26. Se ha jugado al Lovelas and Babas, al Marrakech, el de las alfombras, no el de Feld, al Nile Deluxe, sí, al One Hit Heroes y al Pandemic. Un día María cogió y dijo, vamos a avanzar en este reto. Y empezamos a sacar juegos en orden, así que nada. En el 10x10 queda una partida para cumplirlo. Se ha completado ya las 10 del Frosthaven y del Elden Ring. Y estamos con 9 en el Captain Flip. También es verdad que hay otros como el Mech vs Minions o alguna otra cosa que tengo por ahí con 8 partidas que, bueno, igual pueden adelantar en este caso. En cuanto a jugar a todos los juegos, a estrenar todos los juegos, estamos en 33 de 37, ¿vale? Se ha estrenado Sleeping Gods y Civolution, pero bueno, han entrado algunos juegos como el Phantasma Blitz, el mini el Time of Soccer y el Misterio de la Abadía, que no se han podido estrenar, y luego por otro lado quedará siempre el Time Stories azul. Entonces, bueno, se han estrenado juegos, pero han entrado otros, y ya el mes de junio... Ya os adelanto que han entrado más. Y de la parte de jugar todos los juegos de mi colección, pues vamos 272 de 373. Siempre estamos más o menos con ese margen. Voy jugando juegos que llevo tiempo sin jugar, pero van entrando nuevos. Entonces, pues se equilibra un poco ahí. Y bueno, la última vez no lo conté, pero en mi reto personal de intentar hacer 1000 partidas, llevo 545. Entonces, bueno, dejé también de contarlo un poco porque lo veía como bastante más posible y dije, bueno, pues no voy a comentarlo, pero digo, bueno, por si alguien tenía dudas, no os preocupéis, que seguimos con ello, pero es que están siendo muy buenos meses, ya veremos si luego flojean, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a el resumen de los retos, de cómo estamos. Ya os digo, este mes se han probado muchos juegos nuevos, por lo tanto voy a hablar de varias sorpresas, porque me ha costado un poco elegir qué poner, básicamente porque es que ha habido mucha mandanga. También voy a hablar, como siempre, de las viejas glorias, algunos juegos con un poco más de tiempo que he sacado y que me gustaría comentar, y una nueva sección o tipo, que no sabía muy bien cómo llamarle, se llama los zagales, que son juegos que todavía tienen poco tiempo, o sea, que tendrán un par de años como mucho, pero que pues ya no son novedad, y entonces no se habla tanto de ellos, pero me sabía mal llamarlos viejas glorias. Así que nada, vamos a empezar con la parte de sorpresas. En este caso voy a comenzar hablando del Sancoré, este juego de Mandela Fernández Grandón y de Fabio Lopiano, que sacó Osprey Games. Es un Eurogame de 1 a 4 jugadores de 150 a 180 minutos por partida, ojo, y 14 años o más, ¿vale? Este juego lo pude probar en la casa rural con Arnau y con Esther, de Pareja Lúdica, que además fue una partida dura porque estuvimos 1 hora y media explicando juegos a otra gente de la casa que iba a jugar. Se explicó un Kanban, un Galactic Cruise, un Shogun no Katana, y cuando ya terminamos de explicar todos esos juegos, Arnau y yo nos sentamos para que Arnau nos explicase este juego, que estábamos ya con las cabezas petadas. Entonces, bueno, es un juego que la verdad me gustó bastante, me sorprendió, porque yo con Lopiano no suelo tener muy buena relación, entonces es complicado lo nuestro. Y en este juego tienes como 4 áreas que son asignadas a 4 colores,
y tú lo que tienes es como una escuela en la que vas a ir impartiendo clases y tienes como una pirámide en la que vas a ir subiendo estudiantes a medida que van dando clase, que si el estudiante pasa por una loseta de clase de su color, va a tener cierto beneficio y luego según la zona en la que hagas, pues uno es como viajes con camellos, otro es que estás construyendo una muralla, otro, no sé si era poner mezquitas y otro influenciar a ciertas cosas porque ponías una coronita, vaya. Entonces es un juego como que te vas haciendo un poquito de motorcillo de cuando haces ciertas acciones porque cada vez las puedes hacer con más fuerza, vas cogiendo trabajadores del tablero que van dinamitando unas puntuaciones y una serie de consecución de fichitas que luego van a hacer que se puntúe y la mayor gracia de todo es que al final de la partida tú vas a puntuar por unas fichas que tienes de los 4 colores en unos huecos que tienes para ella, pero que hay una mecánica que puedes irte tapando huecos que luego te van a dejar tener esas fichas para tener favores, que luego, por otro lado, también las vas a poder ir quitando, pero claro, es como que estás arriesgando tu puntuación final por intentar hacer cosas ahora. Y uno de los recursos del juego son los libros de estos colores, que cuando los pagas van a como unas estanterías, que hay tres filas, y al final de la partida va a puntuar cada color en función de, en cada fila, quien tenga la mayoría de libros. Serán 2 puntos por ficha que tú tengas de ese color y el que esté el segundo 1 punto por ficha de ese color. O sea, si las 3 filas las tuviese el mismo color, serían 6 puntos por cada ficha. Pero entonces, claro, tú cuando vas pagando puedes elegir la fila en la que lo pones para ir modificando un poco la puntuación. O tú puedes decir, pues mira, yo voy mucho al azul este clarito, pero resulta que los otros me están entorpeciendo todo el rato y me están poniendo en medio otros colores. Pues, joder, estoy viendo que este va al naranja, pues voy a empezar a coger fichas naranjas que aunque yo no esté haciendo nada con ellos, me pueden puntuar al final de la partida, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó bastante. Sé que fue una... O sea, bueno, por lo que me comentaron, porque por ejemplo a Esther le gustaba mucho el juego y esa partida no le moló demasiado. También, insisto, llevamos ya mucha paliza encima de 5 días o 4 días de casa rural en aquel momento. Pero bueno, la verdad es que a mí me gustó lo que jugué. Así que me imagino que si le diese más partidas me gustaría todavía más. Pero bueno, también eso, como de vez en cuando le pego algún palo a lo piano, pues quería también hacerle justicia. Vale, seguimos con el Digit Code, este juego de Shota Hasuike que sacó Playtale, la editorial coreana que últimamente está sonando más porque está haciendo colaboraciones con ciertos canales y ciertas cuentas de Instagram, sobre todo porque venían a la UKGE, a la feria esta que se hace en Reino Unido. Y bueno, este es un juego de deducción de 2 a 5 jugadores, 20-25 minutos por partida, 8 años o más, ¿vale? Este juego es de la escuela del Orapa Mind, del cual ya se ha hablado, que básicamente funciona bien a 2, y además hay uno que hace de máster, y el resto juegan, entonces... Para mí, juego a 2, ¿vale? Entonces, en este juego tenemos que adivinar los 6 números que forman un código que tiene el oponente, ¿vale? Esos códigos se colocan 3 números arriba y 3 números abajo, y tiene la genialidad de que el número en sí es tanto un número, de que es par, impar, mayor o menor que los que tiene adyacentes ortogonales, pero también está formado por segmentos como de luces LED que formarían ese dígito, ¿vale? En la foto que os dejaré lo veréis un poco mejor. Entonces tú vas a preguntar si en una fila concreta de segmentos cuántos están rellenos, o en una columna, si un número es par o impar, si es mayor o menor que el que tiene al lado, sabiendo que 2 números adyacentes no pueden ser el mismo, y entonces con eso tienes que deducir el número del rival. Entonces a mí me ha parecido muy chulo, la verdad, esa dualidad de los números de tanto como ente numérico y segmentos físicos que lo componen. A mí el Orapa Mind me gusta un pelín más, pero también es un poco más complicado. Entonces este creo que puede triunfar bastante. No sé si alguien se animará. Sé que hay editoriales que lo están intentando traer en castellano, pero bueno, esto... a ver cómo avanza la vida, ¿no? Vale, y seguimos con el Bus. Este juego antiquísimo de Jeroen Dumen y Joris Yersinga, supongo, de Splotter Spelle, en este juego de 3 a 5 jugadores, de 120 minutos por partida, 14 años o más. Pudimos jugar a este juego también en la casa rural, con chicos de Pareja Lúdica, con Curtis de El Raco del Jocs, creo que se llama su cuenta de Instagram. Y Jordi de La Timba, otra cuenta de Instagram también. Estos hacen contenido en catalán, si os gusta, o sea, bueno, si entendéis obviamente catalán y os gusta ese tipo de contenido, hacen contenido en Instagram muy chulo, ambos. Bueno, Jordi se lo ocurre un poco más, para que engañarnos. Pero bueno, Curtis está ahí con ello también. Gente muy maja, allá donde las haya. Y bueno, este juego... Lo que somos son una empresa de autobuses que queremos, pues básicamente en una ciudad que hay
pues ir llevando clientes de un lado a otro, ¿vale? Entonces, el juego es un juego de colocación de trabajadores, que son unos cilindros que tienes. Lo que pasa es que tienes un número limitado para toda la partida, y la partida se va a acabar cuando a una persona le quede solo uno o menos. Entonces, si tú en una ronda puedes poner todo lo que quieras, pero luego a lo mejor tienes rondas en las que no haces nada. Entonces tú te vas a ir colocando y luego se van a resolver todos en orden, siendo pues... hay una que es para poner un número de autobuses que van a ser luego la cantidad de viajes que puedes hacer en un turno, que además van a marcar el que más autobuses tenga, cuántas acciones hacen el resto de gente, o sea, todos los jugadores en los distintos sitios, como es número de vías que tienes que poner, vas conectando calles con tus vías y no se pueden pisar por otros, salvo que esté encerrado y no pueda salir, que entonces sí que lo puedes poner, o que sea justo al final de tu vía, que entonces pueden entrar por ahí. Es un poco tenso en este aspecto y tiene bastante interacción en el cacho de te quito este camino, ya no vas a pasar por ahí, ya no puedes, ¿no? Luego hay otro que es para construir edificios, porque cada día, o sea, cada ronda, los distintos pasajeros, que también hay una acción para irlos metiendo, van a aparecer en las estaciones de tren y luego se van a ir moviendo. Pues en una ronda van a ir a casa, en la siguiente al trabajo, en la siguiente al bar, en la siguiente a casa, en la siguiente al trabajo, en la siguiente al bar. Y entonces, presumiblemente, todas las rondas van a hacer eso. Y entonces tú lo que tienes que hacer es intentar cogerlos para llevarlos a un bar, casa o trabajo que esté en tu tramo de vía, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una zona que es el orden en el que se hace el broom, que es la parte en la que los vas moviendo. Y una opción que puede ser usada de faroleo o no, que es parar el tiempo. Y que haces que esa ronda, la gente que haya ido a casa la ronda anterior, vuelva a querer ir a casa. Entonces los que ya están en casa se quedan y solo irán los nuevos, los que no se han podido mover. Y entonces ahí puedes partir un poco al resto, pero te vas a llevar un punto negativo al final de la partida. Esta partida creo que se acabó con 9 puntos. O sea que son muy difíciles hacer los puntos. Los puntos es llevar un pasajero a tu zona, a una de tus casas, bares o trabajos. O sea, es muy difícil hacer puntos. Si se te adelantan, te rompen. Entonces, bueno, a mí me sorprende mucho este juego, sobre todo porque pensaba que no me iba a gustar tanto. Porque a mí normalmente los juegos de interacción lesiva no me gustan. Es verdad que este tampoco es tanta interacción lesiva, sino más adelantarte al otro y por ende le acabas puteando. Pero me gustó un montón, me lo pasé muy bien en esa partida. Y entonces, bueno, aunque sea un juego del 99, creo que era, me merecía la pena comentarlo. El problema de los juegos de Splotter es que, bueno, son muy caros y entonces echan un poco más para atrás, ¿no? Pero la verdad es que el juego mola un montón. Vale, sigo con Skull Queen. Este juego de Cintia Álvarez, que sacó Schmidt Spiel, y que me imagino que en algún momento alguien lo sacará en castellano, es un juego de bazas de 2 a 6 jugadores, 30 minutos por partida y 8 años o más. Y aunque no os lo creáis, no tiene nada que ver con Skull King. O sea, lo único que tiene que ver es que hay piratas y es de bazas. Pero yo pensaba que era una continuación y tal, pero luego viendo un poco vi que no. Y entonces es un juego de bazas normales en la que pues hay 4 colores, las cartas del 1 al 12, depende del número de jugadores, y luego hay un 0 y un 13, ¿vale? Entonces la gracia de este juego es que tú tienes, sois una tripulación pirata y tienes una tabla con 5 casillas y piratas de 4 colores, que son los 4 colores de bazas que hay. Y entonces tú antes de cada ronda, que se van a jugar tantas rondas como número de jugadores, vas a intentar colocar los meeples de tal manera que si luego tú durante la partida ganas una baza de un color, ese meeple va a avanzar una casilla. Y si la pierdes, eres el que ha jugado la carta más baja, va a retroceder una casilla. Entonces, si en algún momento se te caen de la tabla, no te puntúan, pero luego, depende de dónde acaban, te puntúan. Tú puedes poner la tabla de tal manera que la de más adelante te dé más puntos y la de más atrás menos, o al revés, de tal manera que la de más atrás te dé más puntos y la de más adelante menos. Pero tú siempre que ganes una baza vas a ir hacia adelante, que puede ser más o menos puntos, depende de cómo la hayas colocado. Entonces, tienes esa cosa de intentar ver con las cartas que tienes en la mano qué vas a ganar o perder, teniendo la gracia de que se van a ganar todas las bazas de las que haya más de un color en mesa. Entonces, si hay 2 rojas y 2 azules, tanto el rojo que haya ganado y el azul que haya ganado avanza, y el rojo que ha perdido y el azul que ha perdido retrocede. Pero si hay una baza de la que solo hay un color, se deja en la mesa para la siguiente ronda, por lo que luego más adelante puede salir y darse el caso de que varias bazas se ganen y se pierdan a la vez. Y luego hay un par de cartas especiales, los 8 y los 5, que hacen que si alguien gana una baza con un 8, en vez de avanzar una casilla, avanza 2, y con el 5 retrocedes 2 si la pierdes. Entonces, pudiendo hacer esa cosa de, vas a ganar tú, te echo esta para que te caigas por delante y pases de puntuar 8 puntos con ese en pirata a 0. Y el 0 y el 13 es ganar o perder automáticamente la baza del color que esté mandando, ¿no? Entonces, está muy chulo, a mí me ha parecido bastante gracioso y bastante original, entre comillas, dentro de lo difícil que es que sea original un juego de bazas, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, bastante bien.
Vale, por último, en sorpresa voy a hablar del Todos a Bordo, este juego de Daryl Show y de Saasi, que sacó Saasi and Saasi en su versión original, y que va a sacar Maldito Games este mes de junio. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 25 minutos por partida, 10 años o más, ¿vale? O sea, lo pude probar porque, bueno, cuando estuve en Dos Hermanas me quedé en casa de unos amigos que tenían acceso a una copia y... bueno, Juan y Lucía, un besito si me estáis viendo. Básicamente lo probamos, es un juego. Bueno, si habéis visto un poco el arte y tal, sabéis más o menos la editorial, qué tipo de juegos sacan, pero este juego es un juego que vamos a coger una serie de trabajadores, o sea, de trabajadores, de clientes, ¿vale? Que vamos a tener que meter en nuestro barco. Entonces tenemos una serie de habitaciones, algunas normales y otras especiales, y lo que vamos a hacer es, entre dos cartas de pasajeros que tenemos, que nos pone el color de los pasajeros y el orden en el que los vamos a tener que ir dejando, haciendo mancala, esto de suelto uno, en la siguiente otro, en la siguiente otro, en la siguiente otro, y luego, pues bueno, le pasamos uno al siguiente jugador y robaremos otra, teniendo la que nos ha pasado el predecesor y la nueva para siempre tener dos cartas donde elegir, ¿no? Pero la cosa es eso, que el mancala de irlos poniendo, que si los pones en una habitación que no les gusta se te van y te puntúa luego negativo. Hay habitaciones especiales que cada una puntúa de una manera un poco diferente. El primero en acabar determinadas habitaciones se llevará unos puntos extra. Hay en medio unas escaleras que te dejar ahí pasajeros de distintos colores sin penalización, pero al final es menos óptimo. Hay un track que vas avanzando si vas colocando pasajeros con un maletín en cierto, que en las cartas te aparece que uno lleva un maletín en ciertas casillas. Entonces me gustó bastante porque me pareció que apretaba más de lo que en un inicio se esperaba. O sea, yo lo vi y dije, bueno, este seguro que así más sencillito, tal, de hacer tu patroncillo, irlos dejando e ir cumpliendo los estos. No, porque a medida que vas cerrando las habitaciones ya no se puede pasar por ahí, y entonces a ver cómo llegas a la otra, tienes que hacerlo siempre en orden, entonces estos dos me vienen bien pero este ya no. Entonces bueno, la verdad es que me pareció bastante guay y agradable de jugar, así que ahí están estas sorpresas, que como os decía han sido 5, porque este mes he probado un montón de cosas, me he dejado cosas fuera, como el Andromeda's Edge, que me gustó bastante, y bueno, algún otro que ya iremos comentando más adelante. Si es que al final hay muchos juegos y pretendo que haya muchos vídeos. Vale, vamos a la parte de viejas glorias. En estos juegos que tienen ya su tiempecito, pero que he vuelto a jugar después de tiempo o no, y que me apetece hablar de ellos para la gente que no los conozca. Empiezo por Panic Lab, un juego de Dominic Erhardt que Gigamic ha sacado también en nuestro idioma y que relativamente hace poco ha sacado una nueva edición. Es un juego de 2 a 10 jugadores, en mi opinión, a infinitos, 10-30 minutos por partida de 8 años o más, y es un juego de agilidad mental en la que estamos en un laboratorio y se han escapado unos experimentos, unos bichillos, y se van a poner las cartas de todos los bichos que hay formando un círculo. Y entonces, hay dos formas de bicho, dos colores de bicho y dos estampados que pueden tener los bichos. Entonces, al principio de la ronda se tiran unos dados que te van a definir el color, la forma, el estampado y en cuál de los 3 puntos empiezan y en qué dirección han escapado. Entonces tú vas a ir dando vueltas hasta que encuentres el que cumple lo que te están pidiendo. Fácil, ¿no? Vale, pues hay unas cartas que son una escotilla, que lo que hace es que cuando entra en una escotilla salta hasta la siguiente en el círculo, por lo tanto los que estaban en medio no cuentan. Y luego hay otras cartas que lo van transformando, que básicamente si llega a esa carta puede cambiar de color, de forma o de estampado, por lo tanto lo que vas buscando ya es diferente. A medida que vas dando vueltas en tu cabeza, obviamente, es como, vale, ahora ya ha cambiado de morado a naranja, ahora ya no son puntitos sino que son rayas, ahora ya no es el fantasmita sino que es el gusano. Y entonces, bueno, es un poco rotura de cabeza y es el primero que lo encuentra y dice, es este. Y entonces si has acertado te llevas un punto, si no pierdes un punto, y el que llega a 5 gana, ¿no? Entonces, bueno, es un juego de estos que a la gente que nos mola este tipo de agilidad mental, tipo Ricochet y cosas así, pues gusta bastante. Vale, y nos vamos al otro lado del espectro con Feudum, este juego de Mark K. Swanson, que sacó Oddbeard Games en su versión original y Maldito Games aquí en castellano, que recientemente ha tenido un GameFound con su edición 7º aniversario. Es un juego de 2 a 5 jugadores, 6 con una expansión, de 80 a 180 minutos por partida. Es un juego largo, de 12 años o más. Este juego es un juego que en su día cuando salió, aparte que tiene un arte extraño, a mí personalmente no me gusta mucho, dio que hablar porque es un juego bastante duro, ¿vale? Pero cuando salió hace 7 años, no se llevaba tanto este tipo de juegos duros. Porque
es un juego, el único juego, que me he tenido que leer las instrucciones 2 veces. O sea, me las he leído una vez y he dicho, vale, más o menos me he enterado, me la voy a leer otra vez. Porque como que te explican todo y luego te lo vuelven a explicar. ¿Por qué? Porque tú tienes... Es un juego en el que vas a tener 11 cartas y en cada ronda vas a jugar 4, como una especie de programación de acciones, pero lo juegas en orden que tú quieras. Y te vas a ir moviendo con unos peones que son unos dados por el tablero, construyendo cosas, puedes pegar a otros, defenderte, mejorar aldeas o cosas que ya tengas, coger monedas, comprar cartas, bueno, una serie de cartas de puntuación o de acciones especiales. La cosa es que hay una serie de gremios que en función de la cara que tengas en tu dado y los tipos de localizaciones que vayas teniendo, la granja, la colina creo que es, o bueno, la granja, el pueblo y la torre fronteriza o el fuerte, perdón, te van a contar más puntos para uno o para otro, y entonces es como que el que más influencia tenga en cada uno de los 6 gremios va a tener cosas especiales con ellos, y entonces cada uno de los gremios hace una cosa concreta que influye con el gremio anterior o el siguiente, y dependiendo de si eres el primero en ese gremio, puedes empujar hacia el siguiente gremio una serie de recursos o de cosas que haya en el tablero en esos gremios, y si eres el que está segundo o tercero, puedes tirar del gremio anterior para ir sumando puntos. Entonces, primero tienes que entender cómo se juega en el tablero y luego entender cómo se juegan los gremios, ¿no? Entonces, a mí es un juego que me gusta mucho, me genera mucha satisfacción jugarlo, ese hecho de, vale, voy gestionando esto, como es un juego muy raro, o sea, es un Eurogame duro en el que te vas moviendo por un tablero y te puedes pegar con otros, que típico tienes que ir alimentando a la gente, pero si les das vino en vez de comida, se emborrachan y entonces le están alimentados para 2 rondas, pero si les atacan no defienden. Bueno, es una cosa muy rara, pero es que además, bueno, esto me dio, lo comenté hace poco en el vídeo de los 33 juegos, ¿no? Que jugamos en la casa rural, había uno de los que estaba jugando que iba un poco perjudicado y entonces, claro, no se enteraba mucho de lo que estaba pasando, pero aún así nos lo pasamos muy bien, porque fue una partida muy agradable, el grupo era muy bueno y estábamos ahí diciendo como, joder, o sea, yo personalmente que bien me lo estoy pasando, a pesar de que, pues eso, hay uno que no se está enterando, que está jugando las cartas un poco al azar o le está preguntando a otro cómo jugarlas y luego no se entera, y bueno, fue un caos, pero me lo pasé tan bien que dije, joder, es que en el fondo... este juego mola mucho y lo disfruto un montón, pese a todo. Obviamente ahí marcaba más el grupo que el juego, pero bueno, me apetecía hablar de él, sobre todo porque es un juego creo que es un poco desconocido y que a día de hoy, yo creo que si hubiese salido a día de hoy, que también igual por eso lo de la edición 7º aniversario, hubiese triunfado un poco más, porque es un juego muy bueno. Lo que pasa es que es bastante duro. Vale, y seguimos con el Alquimistas, este juego de deducción de Matus Kotri, que sacó Check Games en su versión original y de Beer en castellano. Es un juego de 2 a 4 jugadores, 120 minutos por partido, 12 años o más, en el que somos alquimistas y tenemos que deducir la composición química de una serie de elementos. Hay 8 elementos, ¿vale? Pues una pata de conejo, de gallo, unas raíces de no sé qué, unas flores y tal, y cada una va a ser un componente que están basados en que tienen 3 circulitos de colores, rojo, verde y azul, positivo o negativo y grande o pequeño. Y entonces la cosa está en que el juego, cuando tú mezclas pociones para hacer cosas, te da un tipo de poción, siguiendo unas reglas que tiene, pues que si tiene el mismo símbolo, mismo color, pero distinto tamaño, te da eso, pero bueno, que no quiero entrar en ello. Y la gracia del juego es que es un juego de colocación de trabajadores, en el que luego vamos a seguir las acciones, los 8 sitios que hay en orden. Y no solo ganas el que deduce mejor, porque tú vas a ir poniendo teorías, vas a ir comprando unos artefactos que te pueden luego dar puntos, puedes refutar teorías de otra gente, puedes ir comprando, o sea, vendiendo pociones a gente que viene al pueblo para ello. Y entonces la parte de la deducción, en la que tú puedes probar pociones con tu estudiante o contigo mismo, pero que si son negativas luego te pasan cosas malas, o si se las das al estudiante, luego el estudiante empieza a cobrar por seguir probando pociones y demás. Tiene también la cosa del orden de turno, que en cada ronda se va poniendo y vas eligiendo a qué hora te vas a levantar, y entonces luego es el orden en el que se van a jugar las acciones. Y entonces tiene un componente que me gusta mucho, porque es eso, no el que mejor deduzca es el que va a ganar. O sea, a mí en la última partida que jugué, que además fue en la casa rural, me pasó que dije, joder, es que sé todo,
y no puedo ganar, porque se me han adelantado aquí, esta teoría ya la han puesto, no tengo monedas para pagar el extra que tengo que pagar para refrendar una teoría de alguien. Entonces, bueno, la verdad es que me mola mucho porque, pues, a mí generalmente los juegos de deducción me gustan, se me dan bien, y a veces cuando juegas con gente que todavía no han llegado a deducir muchas cosas y tú, vale, ya lo sé, ya se ha terminado la partida, pues no crea un buen recuerdo de esa partida, ¿no? Entonces, pues esto me gusta porque puedes no saber, puedes fiarte de otro, puedes tirarte un triple, puedes hacer una teoría sabiendo que está mal, pero te proteges de una parte de ella y entonces no te penalizan. No sé, me parece una genialidad. Con la expansión del Golem ya lo flipas, pero bueno. Aquí Alquimistas, por si alguien le quiere dar un tiento. Bueno, y vamos ya con la última parte, que es de estos que he denominado los zagales, ¿vale? Que son juegos que tienen poco tiempo, es que tendrán un año o dos como mucho, y que me apetecía hablar de ellos porque, joder, o sea, digo, vale, sí, ha habido muchas sorpresas y tal, pero también he jugado mucho juego que tengo desde hace tiempo y que quería comentarlo, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando de la Gran Feria, ¿vale? Este juego de Rob Kramer y de Uprarius Games, que ha sacado el año pasado, creo, Maldito Games en castellano. Es un juego de 1 a 4 jugadores, 45-60 minutos por partida y 12 años o más, en el que vamos a crear nuestra gran feria, ¿vale? Es un juego de colocación de los setas. La gracia está en que van como en dos niveles. Por un lado vas a poner los cimientos, que te va a decir qué parte de la loseta es campo por el que van a poder pasear los visitantes de la feria, y qué parte vas a poder poner luego las atracciones, creándote ahí un puzzle que tengas que irlas poniendo para colocar luego las atracciones de distintos tamaños encima. Y vamos a jugar 7 rondas y en cada ronda vamos a jugar 5 acciones. Una con fuerza 1, una con fuerza 2, otra 3, otra 4 y otra 5, en el orden que queramos. Entonces, según la fuerza, será el tamaño de las atracciones que puedes poner, la loseta de cimientos que puedes coger, la cantidad de pasos que van a dar tus visitantes, que cuando se mueven por dentro de tu feria, si acaban su movimiento al lado de una atracción, le pones un ticket encima de esa atracción. Y al final de la partida te van a puntuar por varias cosas, de la cantidad de tickets que tengas en las atracciones de distintos tamaños, de iguales tamaños, dependiendo del escenario. En la expansión hay varios escenarios, vas a puntuar de distintas formas, y tiene la expansión además un montón de modulitos, que si payasos, que si atracciones más grandes, que bueno, tiene un montón de cosas. Y que la verdad, para ser un juego así familiar y demás, a mí me lo enseñó Manu del Hobbit el año pasado y me gustó un montón. O sea, me pareció bastante original el hecho de pongo las losetas pero en 2 dimensiones. No es de llenar el tablero, sino de ir dejando un camino para que puedan ir yendo los distintos visitantes. Cuando metes 2 visitantes, entra un pregonero que hacen que se puedan mover más, y que si pones un ticket adyacente a ellos en la expansión, te mete un ticket dorado que vale más puntos. No sé, me parece bastante guay. Y por eso, pues bueno, quería comentarlo, sobre todo por eso, porque me parece que no... El problema que tenía este juego es que por la parte de atrás no se veía de qué iba el juego. Entonces yo creo que no se ha vendido tanto, no se ha hablado tanto de él, porque la gente lo veía y decía, ¿y esto qué es, no? O sea, no... Los enfermos como yo, que nos metemos en la BGG a ver las cosas, cómo va el juego y demás, pues no, pero la gente que va a una tienda lo mira y dice, ah, mira qué dibujo más monos, ¿de qué irá esto? ¡Ja! ¿Quién lo sabe? Pero bueno, la verdad es que me parece muy buen juego, familiar, e incluso te podría decir que familiar un poquito plus. Bueno, y sigo con Pagan, el destino de Roanoke, este juego de Kasper Kjær Christiansen y Kare Storgaard, por ejemplo, que sacó Wormgold Game Board, no sé, es GmbH, no sé nunca lo que significaba eso, pero bueno, lo sacó Maldito Games también. En castellano es este juego exclusivo para 2 jugadores, 30-60 minutos por partido, 12 años o más, en los que uno va a encarnar una bruja que está en un pueblo, en Roanoke, y que es uno de los aldeanos y quiere hacer un ritual para, pues básicamente, destruir el pueblo y demás, y el cazador que quiere cazar a la bruja. Entonces vamos a jugar enfrentados con los 9 aldeanos en medio, y en cada ronda vamos a poder hacer 3 acciones, en la que podemos visitar a esos aldeanos para hacer la acción de ese aldeano, que puede ser ganar recursos, robar cartas o jugar cartas. Es un juego de cartas principalmente, y es un poco asimétrico. El cazador va a poder poner unas localizaciones que va a poder visitar con un peón de acción en su zona, o unos aliados que van a darle acciones pasivas. Va a poder también interrogar a los aldeanos. Si consigues, tú cada vez que visitas un aldeano pones fichas de las tuyas, pues unos pasitos en el caso del
del cazador y unos pues símbolos raros, la verdad es que no sé lo que son, así como de pociones en el caso de la bruja, los vas poniendo los aldeanos, que es como tu influencia. Pues el cazador, en el momento que tiene 3 botas en un aldeano y lo vuelve a visitar, gana, o sea, 3 pasos, gana una ficha de botas, y con 3 fichas de botas puede robar una carta de bruja que te dice quién no es la bruja. La bruja al principio se reparte entre las 9 cartas, una, ese eres tú, y entonces el aldeano puede ir exonerando, creo que es el cazador, aldeanos para ir viendo quién no es. Y luego también puede coger y pegarle un tiro a uno. De si tiene 3 fichas de pasos y todos los demás tienen al menos una, puedes eliminar todas las fichas para pegarle un tiro a alguien. Si es la bruja, ganas. ¿Qué pasa? Que si te equivocas 3 veces, pierdes. Y entonces la bruja, por otro lado, puede ir bajando familiares, que son como sus mascotas, que puedes ir cuando usas uno de tus peones concretos para visitar aldeanos, puedes activar esa habilidad, puedes tener pociones, que cuando repartas fichas en vez de entre los aldeanos puedes ponerlas en las pociones y cuando la creas la puedes usar, puedes poner encantamientos, que son putadas que le pones al cazador y que tiene que gastar una acción y a veces recursos en quitarla, y tú cuando tienes 3 fichas de tus pociones de estas en el tablero, en un aldeano, y lo visitas, le pones una ficha de manitas, cuando tienes 2 manitas, la acción de aldeano la haces 2 veces, y cuando tienes 3, puedes hacer el ritual si ese eres tú. Entonces también hay un poco de faroleo de voy llenando de fichas a esta gente para que el cazador se crea que es el otro. Y a mí me pasó la última partida que jugué con Mortal Charles, que claro, yo había pegado ya 2 tiros, tenía un montón de gente quitada y él la había petado de fichas a 2. Y entonces no sabía cuál de los 2 eras, me la tuve que jugar y fallé. Pero vamos, ahí también un poco de juego psicológico, ¿no? Pero la verdad es que el juego está muy guay, tiene un montón de mini expansiones que son más cartas para poderte hacer tu mazo de cartas de juego como quieras, porque pues puede ser más defensivo, más ofensivo, más de tener pociones si eres la bruja, más de tener pues eso, localizaciones que visitar, que te den fichas, que quitar fichas al otro, bueno, puedes tener un montón de cosas, pero vamos, es un juego muy guay que me parece súper original, en un juego de cartas para 2 jugadores, porque no es un enfrentamiento directo, sino ir cogiendo pues eso, influencia en la gente. Si tú has visitado a una persona, a priori el otro jugador no lo va a poder visitar al mismo turno, a no ser que gaste una acción para quitarte de ahí, quitando una ficha de influencia que tenga sobre él. Entonces, bueno, la verdad es que está bastante curioso y, bueno, pues no puedo hacer otra cosa que recomendarlo. Y ya vamos a terminar con este IA Puzzle Espacial, o iSpace Puzzle, este juego que sacó Smart Flamingo y que ha sacado Maldito Games en castellano. Es un juego de 2 a 5 jugadores, 30 minutos por partida y 8 años o más, que es un juego de deducción en el que una persona es la inteligencia artificial que va a dar pistas al resto, que son los astronautas. Entonces tú vas a tener una carta a lo código secreto donde te aparece dónde tiene que ir cada astronauta y cuál de los 4 símbolos tiene. Tú tienes 6 colores de astronauta, en los cuales solo vas a necesitar 4. Y en escenarios más avanzados también van a llevar un dado que tienen que tener cierto número ese dado, ¿no? Y entonces, tiene un montón de escenarios con reglas diferentes, pero la base es que tú tienes unas fichas con las que vas a poder dar pistas al resto de jugadores, pero no siempre vas a tener los símbolos que necesitas, los colores, los valores de los dados, tienes unas flechas de correcto, de fallar, de una flecha tal cual de dirección, un mayor, un símbolo de localización, un símbolo de color. Las localizaciones todas tienen otros símbolos puestos, que son 4, pues permutaciones de que no haya ninguno, uno de cada, uno con los otros, los 4 juntos, lo que sea. Y entonces tú tienes que ir dando pistas en una serie de rondas dependiendo del escenario, pudiendo poner una serie de losetas en tu pantallita sin que se salga del espacio que ocupa la pantallita. Y con eso podrás pues y dar pistas a los otros para que los vayan moviendo y demás. Entonces al final de la partida tiene que estar el astronauta del color en la casilla que le toca y habiendo el jugador de astronautas dicho que ese color es cierto símbolo. Entonces hay veces que tú imagínate que no tienes fichas de colores y entonces claro, para tú poder darle pistas sobre el astronauta blanco, ese jugador tiene que haber dicho que el blanco es este símbolo, poniendo una ficha del color blanco encima de ese símbolo. Si no lo pone, tú no le puedes dar pistas sobre ello. Pero es que si te pone 2 colores a lo mejor en la misma casilla, sin ponerte cuál es cada uno, no, es que no tienes manera de dar pistas sobre ello, ¿no? Entonces está también la cosa de, bueno, yo me está dando pistas, no sé muy bien qué me está diciendo, pero voy a darle opciones, voy a poner un par de colores, voy a ponerles un par de símbolos, para que si me quiere dar pistas sobre ellos, lo pueda dar, ¿no? Entonces me parece muy guay, además tiene un montón de escenarios que puede aumentar muchísimo la dificultad, y creo que en su día tampoco se dio mucho a conocer, no sé si es que Maldito tampoco lo promocionó mucho o qué, pero la verdad es que bueno, ya 2 va genial,
porque eso, uno da pistas contra el otro. Entonces, pues bueno, si os gustan estos juegos tipo código secreto, pistas cruzadas así, de intentar dar pistas para los otros, pero en este caso metido con la parte más de deducción, de vale, te estoy poniendo esta casilla aquí y no esta otra ficha, para que sepas lo que tienes que hacer. Y entonces un juego un poco de dos, ¿no? De que el otro también diga, vale, voy a ponerlo así para facilitarte el trabajo. Pero vaya, estos son los juegos destacados que he probado este mes, ¿vale? Esas sorpresas de un montón de juegos que jugué en Casa Rural, en las visitas a Andalucía, estas, pues eso, viejas glorias, los zagales que he llamado. Y bueno, este mes, pues como os decía, ha sido un mes muy bueno, hemos avanzado mucho con Frosthaven, hemos terminado el cazabombas, y la verdad es que, bueno, pues ojalá más meses así, ¿no? Con tanta intensidad. Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dar un like, os podéis suscribir si queréis. Estamos ya muy cerquita de alcanzar un número muy redondo. Y nada, podéis dejar en comentarios pues cuáles son esas partidas que habéis echado este mes, que os hayan gustado, algún juego que os haya sorprendido, algún juego que no os haya gustado. Y bueno, pues si hay algún juego del que queréis que profundice un poco más, pues también me lo podéis decir y valoraremos hacer vídeos sobre ellos. Así que nada, lo dicho, espero que hayáis pasado un buen rato viendo este vídeo y que nos veamos en el siguiente. Adiós.